A lo largo de la historia, la caballería ligera ha sido una de las unidades militares más efectivas. Capaces de infligir daño considerable mientras evitan ser capturadas, no son una fuerza que deba subestimarse. En el periodo medieval, estamos familiarizados con el poder destructivo de los mongoles, pero en la antigüedad serían los norteafricanos quienes infundirían temor en sus enemigos. Hoy exploraremos la historia mortal de la caballería númida. La caballería númida provenía de las regiones de África que hoy en día están cubiertas por Mauritania, Argelia, Túnez y el oeste de Libia. Geográficamente, estas vastas tierras son bastante diversas. Incluyen regiones de llanuras costeras, valles fluviales, zonas montañosas, tierras altas boscosas y estepas interiores. En la antigüedad, estas habrían estado pobladas por una variedad de grupos tribales antiguos. No se registra mucho sobre sus sociedades, pero parece que iban desde estilos de vida nómadas hasta seminómadas y completamente sedentarios. Su estructura social implicaba que las unidades familiares se unían para formar clanes, y grupos de estos formaban tribus. Cada tribu tendría un jefe que a menudo contaba con un cuerpo asesor de figuras destacadas, con una asamblea general adicional debajo de ellos. La extensión de su territorio podría ser bastante pequeña o podría abarcar muchas ciudades y pueblos. En varios puntos de la historia, poderosos reyes númidas surgieron para unir a varias tribus bajo una sola bandera. Para el tercer siglo AC, habían surgido tres reinos dominantes, los Masili en el este, los Masaesili en el oeste y los Mauri en el extremo oeste. Jugarían roles importantes en la geopolítica de la región, interactuando con los cartagineses y romanos durante las guerras púnicas y más allá. Cuando llegaba el momento de la acción militar, las fuerzas númidas podían desplegar potentes ejércitos de coalición con una variedad de escaramuzadores, infantería ligera, caballería e incluso elefantes. Dada la prevalencia del estilo de vida nómada, no es sorprendente que la caballería númida resultara ser uno de los principales pilares de tales fuerzas. Lamentablemente, no sabemos mucho sobre su reclutamiento. En general, parece probable que, en lugar de ser una forma de nobleza montada, la caballería númida se reclutara de las diversas capas de la sociedad, uniéndose a nivel local en pequeños grupos bajo sus oficiales y agrupándose en fuerzas de coalición progresivamente más grandes cuando surgía la necesidad. Con esta comprensión en su lugar, centrémonos ahora en un análisis de su equipo. Los jinetes númidas se clasifican como caballería ligera. Se informa que los guerreros entraban en batalla sin montura ni brida. En lugar de ello, estos jinetes confiaban solo en una pequeña cuerda para controlar a sus monturas. En cuanto al equipo de protección, tenemos descripciones similares de que estaban escasamente equipados, con poca o ninguna armadura fuera de túnicas simples y pieles ornamentales de animales. Sin embargo, es probable que los jinetes más ricos pudieran haber llevado un simple pectoral de metal o incluso una coraza, así como algún tipo de casco. Además de esto, se dice que llevaban un escudo redondo cubierto de cuero. En última instancia, su principal forma de defensa era su velocidad, lo que les permitía evadir fácilmente las garras de sus enemigos. En cuanto al ataque, sus principales armas eran las jabalinas arrojadizas, de las cuales llevaban una gran cantidad. En distancias cortas, estas podían funcionar como lanzas de estocada. También era común que estos jinetes llevaran una espada corta para el combate cuerpo a cuerpo. La presencia de otras armas también es probable, ya que los guerreros proporcionaban su propio equipo y dependía del individuo númida como quería entrar en batalla. Ahora hablemos de sus tácticas de combate. Los jinetes númidas operaban de manera típica para la mayoría de la caballería ligera, pero eran expertos en su campo. Antes de la batalla, se les enviaba por delante del ejército para realizar tareas de reconocimiento. En esta capacidad, se informa que sirvieron como ojos y oídos excelentes del ejército. Además, se utilizaban en acciones de pantalla para proteger al ejército principal de la vista del enemigo. Durante las campañas, los númidas se usaban con frecuencia para hostigar al enemigo,
participando en incursiones relámpago y ataques a líneas de suministro vitales. Como expertos en caballería ligera, los númidas aparecían con frecuencia para causar daño masivo, solo para retirarse rápidamente cuando se sentían amenazados. En la batalla, actuaban como escaramuceros, desplegándose en la parte delantera o flancos de la línea de batalla, cargando para hostigar al enemigo, disparando ráfagas y retirándose. Polibio describe sus movimientos como un orden fluido y suelto, similar al de un enjambre de aves. Según los escritores antiguos, podían cabalgar sobre cualquier terreno. Sería difícil para aquellos sometidos a este tipo de ataque quedarse quietos y simplemente recibirlo. Con frecuencia, los enemigos cargaban enfurecidos para enfrentarlos, pero terminaban golpeando impotentemente a una bandada de moscas. Si los atacantes eran lo suficientemente insensatos como para perseguir a la caballería númida, a menudo descubrían que la retirada númida era en realidad un truco. Al simular una retirada y luego dar media vuelta para atacar a sus perseguidores desordenados, los númidas causaban con frecuencia daño masivo contra un ejército enemigo. Y, cuando el ejército mismo se retiraba, eran los númidas quienes a menudo perseguían a los soldados enemigos lejos y ancho para infligir el mayor daño posible. En la Segunda Guerra Púnica, fueron lo suficientemente audaces como para sitiar asentamientos que albergaban a sobrevivientes romanos que habían huido después de las batallas. Si la situación lo requería, los númidas también podían cerrar la distancia. Aunque no tenían el mismo impacto que la caballería pesada en formación cerrada y no podían perforar una formación bien estructurada, podían usarse de manera efectiva para flanquear a los soldados comprometidos. Esto fue posible gracias a su alto nivel de disciplina y comando eficiente. Es probable que estas tácticas hayan sido facilitadas por los años de estilo de vida nómada, que enseñaban a cada guerrero a pastorear y cazar animales salvajes. Esta destreza marcial se perfeccionó a lo largo de los años como resultado de su amplia experiencia en combate. Para contextualizar, echemos un vistazo ahora a su formidable historial de servicio. La historia de las tribus númidas precede en gran medida a la llegada de los cartagineses en el siglo IX AC. Debemos imaginarnos, por lo tanto, muchos siglos de guerras intertribales no registradas que tuvieron lugar. Cuando los cartagineses y otros recién llegados comenzaron a adentrarse en el interior, tendrían su primera experiencia de la guerra númida. Parece que esto no salió tan bien debido tanto a la habilidad como al número de los guerreros del norte de África. Tenemos evidencia, por ejemplo, de que los primeros cartagineses pagaron tributo a los libios circundantes y también podrían haber sido igualmente subservientes a los númidas. A medida que la colonia púnica se expandía lentamente, aprendería a incorporar a otros en sus propios ejércitos al contratarlos como mercenarios o requerir términos de servicio en tratados. Esto habría comenzado alrededor de los siglos IV y VAC, cuando vemos que Cartago intensifica su expansión militar. Históricamente, nuestro primer registro de la caballería númida luchando junto a los cartagineses sería durante las guerras púnicas en Sicilia. Por ejemplo, aparecen en las batallas de la Sexta y Séptima Guerra Siciliana y casi con certeza lucharon en el conflicto subsiguiente contra Pirro. Luego vemos a la caballería númida entrar en batalla durante la Primera Guerra Púnica, destacándose una vez más como fuerzas élite de escaramuzas y saqueos. Sin embargo, después de este conflicto, los cartagineses perderían su monopolio sobre el uso de la caballería númida, ya que las tribus del norte de África comenzaron a usar su servicio como palanca para lograr sus objetivos políticos. Por ejemplo, durante la Guerra de los Mercenarios, muchos númidas se unieron a los rebeldes, apostando por obtener beneficios de una pérdida púnica, mientras que otros se aliaron con Cartago a cambio de acuerdos favorables. Con el tiempo, estos cambios de lealtad les valdrían una reputación de fuerzas astutas y duplicadas. No obstante, continuaron siendo considerados como luchadores altamente efectivos, si se podía asegurar su lealtad. Gemílcar Barca se encargaría de esto en la década de 230 a.C. cuando llevó su ejército tierra adentro para someter a los númidas y volver a incorporarlos al ejército antes de dirigirse a España. Aquí,
los jinetes tribales verían intensos combates en muchas batallas contra las tribus ibéricas. Cuando finalmente Hannibal Barca asumió el mando, los miles de jinetes númidas en España acumularon una considerable experiencia en combate. Las mejores de estas fuerzas lo acompañarían en su invasión por tierra de Italia. En el camino, los númidas resultarían críticos para el movimiento del ejército, enfrentándose a las fuerzas romanas y galas que se interponían en su camino. Una vez en Italia, la caballería númida demostraría nuevamente su valía al dibujar la primera sangre y vencer a los romanos en la batalla del Tíber en el 218 a.C. Poco después, en la batalla del río Trebia, lograron atraer a los romanos fuera del campamento, destruir a la caballería perseguidora y luego emboscar a la fuerza principal desde el flanco mientras avanzaba contra los cartagineses. Demostraron ser igualmente devastadores en la emboscada del lago Trximenou. Sin embargo, su jugada maestra vendría en el 216 a.C. en la batalla de Cana, cuando barrieron los flancos romanos y ejecutaron un rápido cerco al ejército que llevó a su completa aniquilación. En el periodo posterior, los númidas lograron más éxitos. Frecuentemente salían en grandes grupos de miles para devastar el campo italiano o diezmar a las tropas romanas aisladas. En el 208 a.C., por ejemplo, una emboscada particularmente exitosa resultó en la muerte del recién elegido cónsul Claudio Marcelo, quien fue empalado por un jinete númida. Mientras tanto, en España, los númidas continuaron manteniendo a raya a los romanos, al menos hasta la llegada de Escipión. Sin embargo, de vuelta en África, las cosas se estaban desmoronando. Los reinos númidas del este y del oeste estaban cada vez más enfrascados en conflictos y veían la Segunda Guerra Púnica como un medio para dominarse mutuamente. Tanto Roma como Cartago se encontraron en lados opuestos de esta división, apoyando y haciendo alianzas con una facción u otra para lograr sus objetivos. Cuando Escipión y Aníbal finalmente se enfrentaron en la batalla de Same en el 202 a.C., había númidas en ambos bandos. Estos chocaron ferozmente en los flancos. El aliado romano, Masinisa, finalmente resultó victorioso y llevó a sus tropas a atacar a los cartagineses por la retaguardia, precipitando su colapso y efectivamente poniendo fin a la guerra. Por este gran logro, fue ayudado por los romanos en la conquista de los númidas del oeste opuestos y fue coronado como el primer rey de una Numidia unida, reinando hasta la avanzada edad de 90 años. Para mediados del siglo II AC, el poder de los númidas había crecido tanto que instigaron y ganaron una guerra contra Cartago, que luego sería un pretexto para la Tercera Guerra Púnica, en la cual Cartago fue destruida. Con Roma ahora ascendiendo en el norte de África, los númidas comenzaron a ofrecer sus servicios a las legiones. Estas campañas los llevarían a los teatros de Iberia y Grecia, ya que Roma continuaba sus guerras de expansión a finales del siglo III AC. A fines del siglo II AC, sin embargo, los númidas se encontrarían luchando contra los romanos en la guerra jugurtina. Una vez más, la destreza de la caballería africana estaba en plena exhibición mientras sus ejércitos acosaban interminablemente a las legiones, evitando ser capturados. Solo mediante la campaña decidida de Cayo Mario y una emboscada traicionera los númidas serían derrotados. Sin embargo, continuarían evitando una subyugación total durante otros 50 años. Finalmente, serían las guerras civiles romanas las que sellarían su destino. Durante estos conflictos, los númidas se encontraron una vez más eligiendo bandos cuando la guerra llegó a su puerta. Lamentablemente, eligieron a Mario sobre Sila y más tarde a Pompeyo sobre César, lo que los puso del lado perdedor en 2 ocasiones. Estas elecciones serían castigadas con incursiones retaliativas y eventual anexión. Sin embargo, bajo el dominio romano, la vida para el númida típico era muy similar a lo que había sido en el pasado. Los númidas aún vivían en gran medida en tribus y practicaban un estilo de vida nómada. Su destreza a caballo, por lo tanto, se mantenía y continuaban siendo famosos como efectiva caballería ligera que servía junto a las legiones durante siglos. Aunque eventualmente se vuelve anacrónico llamarlos caballería númida,
estas tropas norteafricanas continuarían desempeñando un papel militar importante mucho después de la caída de Roma. Un agradecimiento enorme a nuestros patrocinadores en Patreon y a los talentosos investigadores, escritores y artistas que hicieron posible este video. Por favor, considera contribuir para financiar contenido futuro y déjanos saber qué unidades históricas te gustaría ver cubiertas a continuación. Gracias por mirar.